El ser humano posee un conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo, necesarios para realizar tareas mentales a los que se le denominan capacidades mentales. Puede aprender, puede entender, puede razonar y a partir de allí actuar en forma racional para conseguir objetivos. Además, por sus capacidades mentales, el ser humano puede dotar de significado a lo que ve, a lo que habla, a lo que olfatea, a lo que toca y a lo que oye. Y así formarse imágenes mentales a través del uso de sus 5 sentidos. En la década de 1950 se originó lo que hoy se conoce como ciencia cognitiva, que actualmente representa una de las áreas que ha impactado con mayor fuerza los análisis de distintas disciplinas científicas por el enfoque sobre lo mental constituido por principios básicos, problemas y soluciones que han impactado la actividad científica en diferentes áreas. ¿Qué es la ciencia cognitiva? La ciencia cognitiva es el estudio científico de la mente y sus procesos. Se trata de una perspectiva multidisciplinaria sobre el conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo del ser humano. A fin de comprender esta perspectiva multidisciplinaria, la ciencia cognitiva recurre a un conjunto de ciencias o disciplinas de carácter científico que incluyen la filosofía, la psicología, la lingüística, la antropología, las neurociencias y las ciencias de la computación. Dentro de este ámbito de la ciencia cognitiva, encontramos el reconocimiento de las personas a través de su voz. Estudio que plantea que cuando escuchamos hablar a alguien, aunque no lo veamos ni lo conozcamos, obtenemos diferentes tipos de información a partir de su voz. ¿Qué clase de información? Su mensaje lingüístico, su estado emocional y una imagen de sus características, es decir, una especie de cara auditiva. Si el hablante es alguien conocido, se puede además saber quién es e identificarlo únicamente por los rasgos distintivos de su propia voz. Esta habilidad se presenta en el ser humano aproximadamente a los 7 meses de edad. Cuando se escucha una voz de una persona conocida, inmediatamente se activa en el ser humano una imagen de esta persona que tiene almacenada en su memoria, acompañada de el acceso a la información sobre ella, a la identificación sobre quién es, a la integración de la información disponible que se tiene de ella. Y todo esto redunda en una mayor eficiencia y rapidez en la identificación de esta persona y la comunicación con ella. La fonoagnosia se le conoce al déficit neurológico que consiste en la incapacidad de distinguir entre diferentes voces y la incapacidad de reconocer las voces familiares. Surge una pregunta. Para el creyente, ¿cómo se puede distinguir la voz de Dios entre las diferentes voces? Aunque parece una pregunta sencilla, se trata de una sola pregunta legítima, importantísima para la vida del creyente, que requiere una respuesta
igual de muy cierta, muy genuina, muy verdadera, crucial y esencial para la vida espiritual del creyente. Respuesta que definitivamente le servirá para establecer la identidad de quien le habla, si es que el creyente realmente ha decidido escuchar la voz de Dios. De lo contrario, el creyente vivirá en este mundo sin disfrutar de la vida abundante que Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, nos prometió. Y esto lo va a llevar a vivir tristemente en este mundo, en un déficit espiritual que le produce fonoagnosia, totalmente incapaz de distinguir la voz de Dios, totalmente incapaz de reconocer la voz de Dios que le debiera ser familiar. ¿Cuáles son las voces que nos hablan y que debemos distinguir? La voz de Dios. ¿Cómo sé que es Dios quien me habla? La voz de Satanás. ¿Cómo sé que no es Satanás el que está interviniendo? Y la voz de la carne. ¿Cómo sé que no soy yo mismo? No son mis propios pensamientos. No es mi propia conciencia. ¿Cómo sé que no es la persona que me aconseja sus propios pensamientos o su propia conciencia? En la Biblia, la palabra de Dios, la suprema autoridad en toda cuestión de vida y fe. Encontramos un pasaje precioso que nuestro amado Señor Jesucristo dejó registrado en Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23. En ese pasaje, Jesús anuncia su muerte a sus discípulos. Y en este pasaje vamos a poder identificar claramente las voces a las que nos estamos refiriendo. Dice así Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Para muchos hijos de Dios resulta una experiencia problemática fuerte distinguir entre la voz de Dios y las otras voces. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dejó bien claro que la experiencia normal del creyente consiste en escuchar a Dios acertadamente cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La oveja que ha sido pastoreada por muchos años está mejor equipada para oír esa voz. La ovejita que acaba de nacer debe aprender a ser equipada para escuchar la voz del pastor. ¿Cuál es el secreto espiritual para poder escuchar la voz de Dios? Y el secreto espiritual revelado es el siguiente: es andar en el Espíritu.
permitir que el Espíritu Santo que está en cada uno de los hijos de Dios lo llene para que le resulte fácil distinguir si es Dios el que le habla, si es Satanás el que le habla o si es la carne la que está hablando. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que todos los hijos de Dios deberían distinguir claramente la voz de Dios. Veamos 5 puntos de ayuda que nos pueden dar luz sobre cómo despejar la incertidumbre cuando tenemos que elegir lo que pareciera voces contradictorias. El primero, consecuente con su palabra. El principio es que la voz de Dios nunca va a decir nada que no sea consecuente con su palabra, la Biblia. La voz de Dios jamás incluye información alguna que pueda violar los principios que Él mismo dejó establecidos en su palabra. En 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Por lo que queda perfectamente claro que cuando Dios habla, no lo hace para confundir al ser humano, sino que Él quiere que tengamos claridad, sosiego y paz en Él. Pero si no se conoce la palabra de Dios, si la palabra de Dios no se guarda en la mente, no se guarda en el corazón, cuando salga la voz de Satanás, va a engañar al creyente con toda facilidad. O cuando salga la voz de la carne, va a ser orientado el creyente a seguir los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Todo esto por no saber con certeza que Dios jamás va a colocar a alguien en una situación de confusión y que jamás le pedirá que haga algo que contradiga su propia palabra. En cualquier situación que el creyente enfrente, si se lee la palabra, si se escudriña la palabra, si se medita la palabra, entonces surgirá la voz de Dios. Y si no se está de acuerdo con lo que las Sagradas Escrituras dicen, entonces es claro que lo que se oye no es la voz de Dios, sino la voz de Satanás y la voz de la carne. El segundo punto es, crea conflicto con la sabiduría humana. Cuando Dios habla, crea conflicto con lo que se considera humanamente un curso de acción natural y razonable. Isaías 55 del 8 al 9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En la Biblia se encuentra claramente que Dios le pide al hombre realizar acciones y aplicar principios cuando actúa que humanamente no son razonables, que son extraños, que son opuestos al sentido común, que son opuestos al sentir y al razonamiento humano. Veamos algunos de ellos. Si te piden caminar una milla, camina 2. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Para vivir, primero hay que morir. Para ganar, primero hay que perder. Para recibir, primero hay que dar. Para gobernar, primero hay que servir. Para tener autoridad, primero hay que obedecer. Para ser fuerte, primero hay que ser débil. Para ser llenos de Dios, hay que vaciarse primero de nosotros mismos. Y para ser primeros, hay que ser últimos.
Esto no quiere decir que Dios no utilice la sabiduría humana ni la razón. Claro que lo hace. Pero en muchos casos, su voz nos pedirá que cumplamos con algo que parece enteramente ilógico desde el punto de vista de nuestra mente humana. Así fue como Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Humanamente hablando, Abraham pudo haber pensado y razonado que era el diablo el que le estaba hablando, porque Dios jamás le pediría a él algo semejante, sobre todo porque le había prometido que su descendencia vendría a través de él. Pero Abraham creía en Dios. Abraham le creía a Dios y Abraham creía en sus promesas. Y por eso obedeció. Porque Dios es todopoderoso. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y como Él es poderoso y soberano, de una u otra manera Dios lo va a cumplir. Y por eso me imagino que cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en obediencia, Él lo hizo porque Él sabía que de alguna manera Dios cumpliría la promesa que le había hecho. El tercer punto es que crea un choque con la condición carnal humana. Cuando Dios habla, habrá un encuentro violento con lo que el hombre considera como gratificante, que le da gusto y que complazca las pasiones pecaminosas y los designios de la carne. En Romanos 8:7, el Señor es claro cuando dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Las pasiones y los designios de la carne son totalmente opuestos a los designios de Dios. Veamos algunos designios pecaminosos y pasiones de la carne. Adulterio, avaricia, borracheras, celos, contiendas, disensiones, embriagueces, enemistades, engaños, envidias, fornicación, hechicerías, herejías, homicidios, idolatría, injusticia, inmundicia, ira, lascivia, malignidades, mentiras, orgías, perversidad, pleitos, entre muchos otros. Y este choque se manifiesta categóricamente cuando la palabra del Señor dice en 1 Corintios 15:50, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. El cuarto punto, crea un desafío con la fe. Cuando Dios habla, habrá un desafío a la fe. Pondrá a prueba al Hijo de Dios, al creyente, para saber si cree en Él, si le cree a Él y si cree en sus promesas. Porque al hacerlo, la relación con Él se edifica y se va creando una intimidad más fuerte con Dios. Cuando se presentan peticiones al Señor, la pregunta que se debiera hacer es si esto que estoy pidiendo va a desafiar mi fe. Porque aunque no todas las decisiones exigen necesariamente una gran medida de fe, para estar seguros si se oye la voz de Dios, esta pregunta nos ayudará a determinar el origen y si lo que estamos escuchando es la voz de Dios. En Hebreos, capítulo 11, la Biblia contiene una lista de grandes ejemplos de fe. Hombres y mujeres que oyeron la voz de Dios y que fueron desafiados en su fe para hacer lo que tenían que hacer. Abel, Enoc,
Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José, Moisés, Rahab. 2 Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Dios puede limitarse simplemente a hablar, pero en la mayoría de casos exige un acto de fe. Y el quinto punto es que produce valentía. Cuando Dios habla, su voz requerirá muchas veces un acto de valor por parte del creyente. En Josué capítulo 1, versículos 6, 7 y 9 encontramos cómo repetidamente el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando y seas valiente. Los discípulos necesitaban valor para responder al llamado del Señor a seguirle. Pablo necesitaba valor para predicarles a todos aquellos a quienes antes había odiado y perseguido. Gedeón precisaba de mucho valor para vencer a sus adversarios, y así encontramos en la Biblia ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de cuando Dios está pidiendo algo, está requiriendo valor y valentía de parte de quien está oyéndole. Cuando Dios habla para el cumplimiento de sus planos, depende también de una respuesta decidida, una respuesta esforzada y una respuesta vigorosa que exceda las fuerzas naturales del creyente. Apliquemos estos 5 puntos a el pasaje que leímos al principio de Mateo 16 y distinguir entre la voz de Dios, la voz de Satanás y la voz de la carne. Leamos de nuevo el pasaje del versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Primero, ¿era consecuente con las Sagradas Escrituras la afirmación de que Jesús iba a morir? Sí, era consecuente con las Escrituras. Segundo, ¿entraba en conflicto con la sabiduría humana la afirmación de Jesús? Sí. ¿Estaba reñida con la lógica humana la aseveración de que sería muerto y que resucitaría al tercer día? Sí. Tercero, chocaba con los deseos carnales de Pedro la observación que hizo Jesús. Pedro se veía como uno de los integrantes de los discípulos y de su círculo pequeño. ¿Y qué pasaría si Jesús moría? Pues si Jesús moría, se acababa el cristianismo, se acababa todo, porque cuando Jesús murió, con él moriría todo lo que él había enseñado y todo lo que él había dicho. ¿Dónde quedaba Pedro? Seguramente quedaría fuera. Entonces, chocaba
lo que Jesús acababa de decir con los deseos de Pedro? Definitivamente sí. ¿Desafiaba la fe de Pedro lo que Jesús le estaba diciendo? Definitivamente que sí. Y quinto, le exigía a Pedro tener valor para enfrentar lo que venía según lo que había dicho Jesús. Definitivamente que sí. Sin dudar del amor que Pedro le tenía a Jesús. Sin dudar de la lealtad ni de la fidelidad de Pedro para Jesús. El problema era que no era la voz de Dios. Y Jesús fue bien claro. Jesús identificó la voz de Satanás. Este pasaje nos enseña y nos motiva con absoluta claridad a distinguir entre la voz de Dios, la voz de Satanás y la voz de la carne, ya sea nuestra propia carne o la carne de otros. En este caso, Pedro tomó a Jesús y lo llevó aparte. Como hijo de Dios, cuando se oye la voz de Dios, Dios no va a provocar ni hacer que el creyente tome decisiones equivocadas. Dios nos protegerá en la medida que andemos en el Espíritu. Satanás se presenta como ángel de luz y es por eso que los hijos de Dios pueden ser engañados. Las propias pasiones, los propios designios pecaminosos carnales, el actuar en la carne de otras personas que nos aconsejan, puede hacer que gran cantidad de hijos de Dios vivan engañados por Satanás y por las pasiones y designios pecaminosos de la carne. En 1 Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3, la palabra del Señor nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, que ha venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Señor, perdónanos, porque hasta el día de hoy nosotros hemos estado en confusión, totalmente confundidos cuando deberíamos oír tu voz con claridad, cuando deberíamos con toda familiaridad identificar cuál es tu voz. Te pedimos en el nombre de Jesús que por favor pongas en nosotros el querer como el hacer, para vivir en el Espíritu y poder con toda propiedad identificar tu voz y familiarizarnos con ella. Señor, en el nombre de Jesús, queremos hacer hoy un compromiso de andar en el Espíritu y de que a partir de hoy nosotros podamos con toda confianza, Señor, y con toda seguridad saber que cuando acudimos a ti y tú nos hablas, es tu voz la que escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén.